Lo que nos dice el ejercicio 4, en una distribución de frecuencias que muestra el número de portales visitados en un día por 400 alumnos, en la biblioteca virtual de ingeniería se conoce el valor mínimo es 2 y el máximo es 10. Y me dan datos, acá yo he puesto en el ejercicio datos del problema, que me dice F2 es igual a F7, es igual a F8 y es igual a 20. Luego F1 es igual a la frecuencia 9. Luego la frecuencia relativa 1 es igual a 0,05. La frecuencia absoluta 3 es igual a F6, que también es igual a 4 veces la frecuencia 1. La frecuencia relativa 4 me dice que es igual a 0,2. Entonces, esos son los datos del problema. Ahí le he puesto los datos del problema. Y al costado vamos a hacer nuestra tabla. Me dice el número de portales, que es como mínimo de 2 hasta 10. Y al final el total de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y acá me dice todas las frecuencias, la frecuencia acumulada creciente, la frecuencia absoluta acumulada creciente, la frecuencia relativa también creciente, luego decreciente y también la frecuencia relativa decreciente también. Todo eso nos está pidiendo el ejercicio 4 en la parte A del problema. Entonces vamos a empezar a desarrollar con los datos que tenemos. Entonces, con los datos que tenemos el total, que es 400 alumnos. Entonces la frecuencia absoluta al final debe darme la suma 400. La frecuencia relativa ya saben que al final debe dar 1. Entonces vamos colocando en nuestra tabla de frecuencias los datos que tenemos hasta ahora. Me dice que la frecuencia 2, la frecuencia 7 y la frecuencia 8, todas estas son igual a 20. La frecuencia es absoluta. Entonces busco la frecuencia 2. Esta sería la frecuencia 1, esta sería la frecuencia 2. Me está diciendo que esta vale 20. Luego la frecuencia 7 también. 2 de la frecuencia 2, absoluta 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería la frecuencia absoluta 7, que también dice que vale 20. Y la frecuencia también, la que sigue, la frecuencia 8, también vale 20, según el ejercicio. Y ya está. Hasta ahí vamos llenando lo que nos dice el problema. Luego me dice que la frecuencia F1 es igual a la frecuencia F9. ¿Tengo la frecuencia F1, la frecuencia absoluta de F1? No la tengo. La F9, si esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 no la tengo. Entonces no puedo comenzar. Ese dato todavía hasta el momento no me sirve. La frecuencia relativa 1 me dice que vale 0,05. La frecuencia relativa 1 sería esta. Sería 0,05 según lo que nos dice el problema. Luego, ¿qué me dice? F3 es igual a F6, que es igual a 4 veces la frecuencia F1. Como dije al comienzo, no tengo la frecuencia 1. Entonces, este dato todavía lo dejamos en stand-by, en espera. Pasamos al otro dato que nos dice la frecuencia relativa 4 es igual a 0,2 o 0,20. ¿Cuál sería la frecuencia relativa 4? Esta es la 1, la 2, la 3, la 4 sería esta. 0,2 o 0,20. Hay que trabajar con dos decimales mejor. Entonces tenemos nuestra tabla hasta ahí incompleta. Nosotros tenemos que llenarla. Entonces vamos a proceder a llenarla. Por ejemplo, podemos saber la frecuencia F1 ya, la frecuencia absoluta 1, porque yo para hallar la frecuencia absoluta, yo para hallar la frecuencia relativa tengo que, la frecuencia relativa, acá a un costado lo voy a poner, acá abajo de la tabla, yo para hallar la frecuencia relativa, ¿qué hago? Divido la frecuencia absoluta correspondiente sobre el total de datos. Pero si quiero hallar al revés, tengo que hacer, está dividiendo, pasaría multiplicando y así hallo la frecuencia. Tengo que multiplicar la frecuencia relativa por el número de datos en total y me sale la frecuencia. Tengo esta correspondiente frecuencia relativa, la frecuencia relativa 1. Si yo quiero hallar la frecuencia absoluta simple 1, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esta frecuencia relativa por el total, que es 400. 0,05 por 400 vendría a ser un total de 20. Entonces ya tengo la frecuencia F1 que vale 20. Y según los datos que dejamos en stand-by, eran estos, en espera. Eran estos los datos que dejamos en espera. Y que el F1 es igual al F9. Si el F1 hemos dicho que ahorita me has encontrado que vale 20, entonces F9 también vale 20. Entonces buscamos la frecuencia F9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disculpen, he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La frecuencia 9 también vale 20.
Hasta ahí vamos completando. Luego, acá también tenemos para ahí encontrar otra frecuencia absoluta. Nos da la frecuencia relativa. Para ir a la frecuencia absoluta simplemente multiplicamos 0,2 o 0,20 por el total que es 400, nos vendría a dar un total de 80. Hasta ahí ya vamos bien. Luego, ¿qué nos faltaría llenar? Tenemos otro dato que dejamos en espera. Me dice que F3 es igual a F6 y también es igual a 4 veces F1. 4 veces F1. F1 hemos encontrado la frecuencia absoluta 1, hemos encontrado que vale 20. Entonces, 4 veces F1 sería 4 veces 20, o sea, sería 80. O sea que F3 o F6, F3 es igual a F6, que también vale 80. La frecuencia absoluta 3, 1, 2, 3, vale 80. La 6 también vale 80. Si esta es la 3, 4, 5, 6, esta también vale 80. Y solamente de las frecuencias absolutas simples nos faltaría una. Fácil, lo hallamos con la parte restante. Por ejemplo, ya tenemos 20 más 20, 40, 80, 120, 200, 280, 300, 320, 320, 340. ¿Cuándo nos falta para llegar a 400? 60. Entonces la última frecuencia que me faltaba vale 60. Y si ya tengo todas las frecuencias, rápidamente puedo hallar la frecuencia relativa, simplemente dividiendo 20, el total, la frecuencia entre el total. Esto lo voy a hacer ya con mi calculadora, voy a empezar a llenarlo, ustedes lo pueden hacer también en sus casas. Ya, listo. Una vez llenada nuestra frecuencia relativa, ustedes ya lo habrán hecho en su casa, yo ya lo acabo de llenar, la parte de la columna de la frecuencia relativa ya lo llené. Simplemente dividiendo la frecuencia absoluta entre el total, que es 400. Entonces, ahora vamos a hallar las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada creciente, la relativa creciente, la frecuencia absoluta decreciente, la frecuencia relativa decreciente. Vamos con la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada creciente. ¿Qué me dice la frecuencia acumulada creciente? Que simplemente debo comenzar con el mismo de la frecuencia absoluta. Comienzo por el 20 y voy sumando sin cruzado. 20 más la otra frecuencia 20, 40. Y así 40 más 80, 120. 120 más 80, 200. 200 más 60, 260. 260 más 80, 340. 340 más 20, 360. Más 20, 380. Y 380 más 20, al final me tiene que dar el total, 400. Entonces, si al final me sale el total, voy en lo correcto. Ahora, la frecuencia relativa acumulada creciente. También igual, sigue el mismo procedimiento. Comienzo con la primera frecuencia relativa de la parte superior. La coloco tal como está. Y empiezo a sumar así cruzado. 0,05 más 0,05, 0,10. Más 0,20 o 0,2, 0,30. De nuevo, más 0,20, 0,50. Más 0,15, 0,65. 0,65 más 0,20, 0,85. Más 0,05, 0,90. Más 0,05, 0,95. Y al final, si le sumo 0,05, ustedes lo pueden comprobar en sus casas, sale la unidad. Ahora la frecuencia absoluta acumulada decreciente. Comenzamos por la parte inferior de las frecuencias absolutas. La parte inferior comienza con 20 y vamos a colocar la misma, 20, y vamos a comenzar a sumar igual cruzado. 20 más 20, 40. 40 más el otro 20 que está acá, 60. 60 más 80, 140. 140 más 60, 200. 200 más 80, 280. 280 más el otro 80, 360. 360 más el 20 que está en la otra parte, 380. 380 más 20, 400. Y de igual forma como en la frecuencia acumulada creciente, absoluta acumulada creciente, al final nos debe salir el total, 400. Igual que en la acumulada creciente, también nos salió 400 al final. La decreciente también me salió 400 al final. La relativa acumulada decreciente también comenzamos por la parte inferior de las relativas. Se coloca igual.
la primera igual y luego voy sumando así cruzado. La frecuencia relativa 0,05 más 0,05, 0,10, 0,10 más 0,05, 0,15, 0,15 más 0,20, 0,35, 0,35 más 0,15, 0,50, 0,50 más 0,20, 0,70, 0,70 más 0,20, 0,90, 0,90 más 0,5, 0,95, y al final ustedes lo comprueban, al final también me debe dar la unidad, igual que en la frecuencia relativa acumulada creciente, al final me dio la unidad, esta es la decreciente. Entonces ya estaría completa nuestra tabla de frecuencias. Número de portales visitados, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada creciente, frecuencia relativa acumulada creciente, frecuencia absoluta acumulada decreciente, frecuencia relativa acumulada decreciente. Y ya está, con los datos que hemos obtenido del problema. Ahora vamos a ver lo que nos pide aparte el problema 4. En este ejercicio nos pedía al final hallar la frecuencia absoluta acumulada decreciente 4. Buscamos nuestra columna de las frecuencias absolutas acumuladas decrecientes, sería esta es la 1, la 2, la 3, la 4 sería esta. ¿Cuánto vale? 280. Entonces, podemos contestar lo que nos pide en la primera, que dice la frecuencia absoluta acumulada decreciente sería 280. Ya está. Pasamos a la parte B, que nos pide hacer un gráfico de las frecuencias. El problema 4 nos pide, en la parte B, nos pide graficar las frecuencias. Gráfico de barras es para graficar la variable con respecto a la frecuencia absoluta. Número de portales visitados es el eje horizontal y el eje vertical es el número de alumnos, que al final las sumatorias de acuerdo a la tabla que hicimos deben dar 400. Le he puesto 20, 40, 60 y 80 en base a eso. Número de portales 2, 3, 4 hasta llegar al 10. ¿Cuántos alumnos visitaron 2 portales? 20. ¿Cuántos alumnos visitaron 3 portales? 20 también. ¿Cuántos alumnos visitaron 4 portales? 80. ¿Cuántos alumnos visitaron 5 portales? 80 también. Y así se puede leer este gráfico de barras. Luego, otro gráfico que podemos hacer es el gráfico de escalera. El gráfico de escalera para las frecuencias absolutas acumuladas crecientes, en este caso, porque también se puede hacer para las decrecientes. ¿Cómo comenzaríamos? Comenzamos igual colocando en el eje horizontal el número de portales visitados, en el eje vertical número de alumnos. En este caso los números del eje los he variado un poco para poder hacer más fácil mi diagrama de la escalera, más exacto. De 2 para llegar al 3 hay una acumulación de 20, de 0 a 2 hay una acumulación de 20, luego de 2 hasta 3 hay una acumulación de 40, y de 3 hasta el 4 hay una acumulación de 120, y así sucesivamente hasta que la acumulación lleven a ser 400. A esto es lo que se le llama el gráfico de escaleras. Y este es el gráfico de barras. Ven la diferencia, uno es para la frecuencia absoluta nada más y el otro puede ser bien para la frecuencia absoluta acumulada, creciente o también puede ser para la decreciente. Eso sería el problema 4. Pasamos al problema 5. Empezamos con el problema 5. Los siguientes datos corresponden al sexo M masculino, F femenino y las carreras S civil, electrónica, bueno, hay falta de corregir, y de industrial, F de informática, M igual a mecatrónica, de los ingenieros organizadores de un congreso internacional. Me dan los siguientes datos: sexo MF, MFE, carreras EF, CI, SE y así sucesivamente. Esos son los datos que me dan. Me dice en el ejercicio 5 forma las distribuciones de frecuencias bidimensionales o de las dos variables a la vez, absolutas, relativas y también de porcentaje. Entonces voy a hacer mis tablas primero de frecuencias absolutas simples, luego de frecuencias relativas simples y al final mi tabla de porcentajes con los porcentajes. Entonces vamos a hacer la primera de tabla de frecuencias absolutas simples. Simplemente vamos a hacer el conteo.
Yo ya saqué el conteo de los datos, ustedes tienen el ejercicio acá, pueden hacerlo, pueden hacerlo en sus casas y comenzar a llenar. Lo voy a comenzar a llenar ahora yo. Ya, lo he llenado la tabla de frecuencias absolutas simples hasta esta parte. Civil masculino del sexo hay 2, femenino hay 2, electrónica sexo masculino hay 3, femenino hay 1. Industrial masculino 1, femenino 0. Informática masculino 0, femenino 1. Y mecatrónica masculino 2 y tanto de femenino también 2. Ahora, esta tabla bidimensional de doble entrada, que tiene carrera y sexo, por todos los lados el total en esta esquina, en la parte inferior de la tabla, me debe salir el total por ambos lados la misma cantidad. Vamos a ver si resulta igual. 2 más 2, vamos a comenzar por el lado de las columnas. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 2 más 2, 4. Sumando esa columna sería 4 más 4, 8, 9, 10, 14. En esta columna me dio 14. En esta fila, al sumar estas dos columnas, también al final me debe dar 14. Vamos a comprobarlo. 2 más 3, 5, 6. Sigue siendo 6. Más 2, 8. En la otra columna, 2 más 1, 3. Sigue siendo 3. Más 1, 4, 5. No, disculpen, he sumado mal. 2 más 1, 3. Sigue siendo 3. 4 más 2, 6. Y si comprobamos la suma de las filas, de costado, 8 más 6, también es 14. Se comprobó de que por ambos lados el total debe salirme 14. Entonces esto sería la tabla de frecuencias absolutas simples, bidimensional. Ahora vamos a hacer la tabla bidimensional para las frecuencias relativas simples. ¿Cómo sería? Como sabemos que el total es 14, procedemos a todos los datos que están en la tabla de frecuencias absolutas simples normales, lo vamos a dividir entre 14. Agarramos nuestra calculadora y empezamos a dividir. Por ejemplo, el primer dato, con respecto a la carrera civil, tenemos la frecuencia absoluta de masculino es 2. Vamos a empezar a dividir 2 entre el total, que viene a ser 14. ¿Cuánto es? 0,14. Vamos a trabajar con dos decimales nada más. 0,14 aproximado. Entonces colocamos en nuestra tabla de frecuencias relativas simples, en la parte masculino, 0,14. Y civil en femenino también es 2. Y 2 entre 14 ya sabemos que es 0,14. Y así procedemos a hacer sucesivamente cada uno de las absolutas de las que tenemos en la primera tabla. Vamos a dividirlo entre 14 y vamos a proceder a llenar nuestra tabla de frecuencias relativas. Pueden hacerlo ustedes en su casa, yo lo voy a proceder a llenar. Listo, ya casi he llenado mi tabla de frecuencias relativas simples. He dejado algunos espacios en blanco para poder acabar de desarrollarlo con ustedes. He dejado acá en la parte de electrónica, en la parte de género masculino, he dejado un vacío. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Si yo divido 3, que si usted en la parte de las tablas de la tabla de frecuencias absolutas es la cantidad mayor, ¿no? El 3 es la cantidad mayor entre la parte de lo que me refiero a las dos primeras columnas. El total y las otras partes, la columna del total y la fila del total, esas no las incluyo. Me refiero a la columna y fila de los géneros con las carreras. Los datos, el mayor es 3. Vamos a dividir 3 entre 14, entre el total, como hemos estado haciendo. 3 entre 14. 0,21 me sale, aproximando. Entonces vamos a empezar a colocar ese dato, 0,21. Y si hacemos la suma correspondiente, 0,14 más 0,21, 0,35. Más 0,07, 0,042. 0,042 más 0,14 viene a ser 0,56. 0,056 sale en la primera columna. Ustedes pueden comprobarlo en sus calculadoras a ver si les sale igual. Entonces, luego vamos con el otro, que sería la otra columna de género femenino. Empezaríamos a sumar 0,14, 0,021, 0,021, 0,028 saldría sumado con esto. 0,028 más 0,014 sería 0,42.
Y si ustedes, el total, en este caso en las frecuencias relativas debe ser 1. Entonces vamos a comprobar en qué está nuestro error. 0,056 más 0,042 vendría a ser ¿cuánto? 0,056 más 0,042 vendría a ser 0,98. 0,98. 0,98. Justo tenemos un pequeño error. Un error. Entonces nos estaríamos alejando de la respuesta, porque la respuesta debe ser la unidad. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, para no tener ese error, en esta columna, al mayor de los datos, sin contar al total, ¿cuál es el mayor de los datos de acuerdo a la frecuencia absoluta? Era 3. Dividido entre el total nos salió 0,21. A ese le vamos a agregar un centésimo más, una cifra al final, 0,022 se volvería. Entonces en esta parte se volvería al final la suma 0,57. Pero igual no nos sigue dando la unidad, porque 0,57 más 0,42 vendría a ser sola 0,99. Y no queremos que nos dé 0,99, la unidad exactamente. Entonces volvemos a trabajar, ahora estamos en la parte de femenino. Nos faltaría, para completar la unidad, nos faltaría acá que sea 0,43, o sea, una centésima. Entonces, ¿cómo haríamos? Agarramos en la parte de las frecuencias absolutas, en la parte de femeninos, en la columna de femeninos, el dato mayor, sin contar el total. Sería 2 en este caso, pero ahí el 2 se repite 2 veces, entonces solamente hay que aumentarle esta centésima a cualquiera de las frecuencias absolutas correspondientes, a las frecuencias relativas correspondientes de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, de este 2, su frecuencia relativa era 0,14. Esa centésima la podemos aumentar en él, o si no en el otro 2. Su frecuencia relativa del otro 2 también era acá, la que está por acá abajo, 0,14. Lo hubiéramos aumentado a ese, no hay problema. Entonces, nosotros en este caso le hemos puesto, le hemos aumentado al que está arriba, entonces la suma sería 0,43. Y entonces al final ahora sí me sale la unidad, 0,57 más 0,43, ustedes comprueban que sale la unidad. Sumando de costado, 0,14 más 0,15, 0,29, en el otro 0,29, en el otro 0,07, en el otro 0,07 de costado, estamos sumando de costado, y ustedes lo comprueban igualmente, esto debe salir la unidad. Ahora nos faltaría nuestra tabla de el porcentaje. Entonces, nuestra tabla de porcentajes, ¿cómo sería llenada? Simplemente a los datos de la frecuencia relativa simple los vamos a multiplicar por 6. En civil, 0,014 por 100 sería un 14%. Luego, en civil femenino, 0,15, que en porcentajes vendría a equivaler 15%. En electrónica masculino, 0,22, 22%. En femenino, 0,07, que equivale al 7%. En industrial, 0,07 equivale al 7% en masculino. En femenino es 0, que vendría a ser un equivalente en 0% igual. En informática, en masculino es 0, 0%. Y en femenino 0,07 sería equivale a un 7%. Luego en mecatrónica 0,14 masculino y también en femenino 0,14, o sea, para los dos un 14%. Ustedes pueden comprobar, van a ver que acá en la parte de acá va a salir 57% y en la acá va a salir 43%. Sumados me da el 100%. Igual de costado, la suma de costado 29%, 29%, 7%, 7%, 28%. Y también vuelven a comprobar esa columna, van a ver que sale 100%. Entonces, esta sería nuestra última tabla de porcentaje. Y hemos hecho las tres tablas que nos pedía el ejercicio. Nos pedía la tabla de frecuencias absolutas simples, la frecuencia relativa simples y la tabla de porcentajes. Paso a la columna de intervalos. Entonces, ¿cómo llamamos la columna de intervalos? Simplemente, como ya tenemos la marca de clase, y la marca de clase es la semisuma, y el ejercicio al comenzar nos decía que es una amplitud constante,
Entonces podemos hallar fácilmente los intervalos. ¿Cómo? Tenemos la amplitud. La amplitud lo vamos a dividir entre 2. La amplitud entre 2. Esto vendría a ser 5,0 entre 2. Agarran su calculadora. Vendría a ser 2,5. Entonces ese 2,5 nos va a servir, de acuerdo a la marca de clase que tenemos, con la primera marca de clase, restarle 2,5 y sumarle 2,5, y esos van a ser los extremos, los límites inferior y superior del intervalo. Por ejemplo, 152,5 menos 2,5 sería 150. Vamos a trabajar con un decimal, 150,0. Hasta 152,5 más 2,5 sería 155,0. Uno abierto hasta el otro lado cerrado. Y entonces ya tenemos, justo nos sale, y ustedes lo pueden comprobar, la amplitud, la diferencia entre ellos dos, 155 menos 150, la amplitud viene a ser 5, se comprueba. Entonces ya fácil, tenemos eso, podemos empezar a llenar. 155 de 5 en 5. 160,0, luego 160,0 hasta 165, luego 165,0 hasta 170, 170,0 hasta 175, 175,0 hasta 180,0, luego 180,0 hasta 185,0, 185,0 hasta 190,0, 190,0 hasta 195, 195,0 hasta 200,0. Y acabamos nuestros intervalos. Nuestra tabla de frecuencias ya está completa, tanto como columna de intervalos, marca de clase, columna de marca de clase y columna de las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta, hay un vacío, disculpen, me estaba olvidando. ¿Cómo hallamos ese vacío? Simplemente, ya tenemos todas las frecuencias absolutas casi. Lo que me faltaría para llegar al 206, sumo 3 más 6, 9, más 12, 21, 39, 39 más 17, 56, 66, 66 más 7, 73, 73 más 9 sería 82, 83. Entonces tengo 83 hasta el momento de frecuencias absolutas. ¿Cuánto me falta? Entonces simplemente resto, hago mi último dato, 206, que es el total, menos 83. ¿Cuánto saldría? 3, 123. Entonces esa frecuencia absoluta faltante sería 123. Y ahora sí podemos ver toda nuestra tabla de frecuencia completa. Y eso sería todo. Están los 6 problemas que al comenzar les dije. Yo soy el alumno Rodrigo Pachas Castilla de la carrera de Ingeniería Civil. Muchas gracias, espero hayan entendido el procedimiento y la forma como yo desarrollo los ejercicios.